Y el día de hoy tenemos un tema sumamente importante en el marco de la emergencia humanitaria compleja que afecta a nuestro país. Tenemos una invitada de primerísima línea, es la profesora Susana Ranfali, activista de derechos humanos y además especialista en el tema humanitario. Susana, te saludamos con todo el cariño, agradeciéndote que dentro de tu apretada agenda nos hayas podido dedicar algunos minutos. Y bueno, empecemos entonces preguntándote cuál es la situación hoy de la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, cuál es la situación del tema humanitario que nos afecta grandemente. Susana Ranfali en la línea telefónica. Gracias, David. Siempre cuentes conmigo. Todos los espacios son valiosos para seguir en contacto. Mira, en términos de la situación humanitaria, la situación, al menos desde el punto de vista de la alimentación y la nutrición, tiene momentos de mucho empoderamiento y momentos de mejoramiento dependiendo del acceso al alimento en los lugares del país. Que claro, estamos viendo desde marzo hacia acá un deterioro acelerado nuevamente a niveles de emergencia humanitaria nuevamente. Susana Ranfali en la línea telefónica. Susana, desde Cáritas y otras organizaciones han llevado estudios en el 2017, 2018 y 2019 donde se han revelado unos datos realmente espeluznantes. Y además tú lo decías, desde marzo para acá, en el 2019, unos picos, unas subidas en los niveles de gravedad en varios indicadores. ¿Tú nos puedes reflejar con casos concretos, con situaciones concretas, qué es lo que está pasando? Porque entiendo que más de 13.000 niños, por ejemplo, lo que cerró el año pasado, entiendo que es así, murieron en Venezuela por elementos vinculados a la crisis humanitaria. Esto es espeluznante. ¿Cómo nos comparamos nosotros con otras crisis que se han desarrollado en otras latitudes del planeta? Sí, mira, estas son cifras del Estado Mundial de la Infancia que publica UNICEF, o sea que es una fuente fidedigna al 2018. Es inadmisible que se reporte al 2018 que murieron 13.000 niños en Venezuela por causas que se hubieran podido evitar. Con decirte más, se estima que 6.000 niños murieron en sus primeros 28 días de nacido por causas relacionadas con el parto. Y lo mismo, la mortalidad materna vuelve a incrementarse un 60 o un 70%. Entonces estamos hablando sobre todo de la muerte de niños y de mujeres en causas alrededor del parto, tienen que ver extraordinariamente con la calidad de los servicios de atención y por lo tanto es un indicador de que esos servicios están muy mal en el país. Nosotros tenemos que seguir manteniendo la visibilidad alta porque las emergencias que se enquistan de esta forma tienden a correr el riesgo de quedar olvidadas y que nos quedemos con la precariedad como una nueva situación de normalidad. Tenemos que seguir diciendo que así no es posible vivir en Venezuela. Claro, Susana Ranfali en la línea telefónica. Susana, hay dos temas que me interesa destacar. Uno, esa radiografía que haces de la situación de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. ¿Cómo lo podemos comparar con otros escenarios de emergencias en el planeta, número uno? Porque siempre el referencial es importante, ¿no? Sobre todo para que la gente pueda entender lo grave que estamos, ¿no? Y número dos, la otra te la hago entonces enseguida. Fíjate, en términos, si nos comparamos ya ni siquiera con América Latina, sino con las crisis humanitarias de otros lugares, vuelvo a citar las fuentes oficiales que son las de Naciones Unidas. En el último informe de alertas tempranas de crisis alimentarias de la FAO, Venezuela está de segunda después de Siria. El gobierno aparentemente invisibiliza la gravedad de la situación. Susana, además hay una especie de uso instrumental en la política del problema humanitario. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, el Estado comenzó a darle cabida incluso a la palabra humanitaria, crisis humanitaria y emergencia a partir de febrero, pero solo porque lo necesitaba para decir que eso está generado por las sanciones, cuando los gráficos están claros en demostrar, por ejemplo, que el deterioro alimentario del país comenzó al menos hace una década.
Entonces, y por parte de la oposición también, tenemos partidos políticos montando comedores, tenemos partidos políticos registrando fundaciones para distribuir ayuda como forma de contacto con la gente, y verdaderamente esto no está bien que lo haga ni un bando ni el otro. Tuvimos incluso la peor época cuando se trató de usar el tema humanitario para justificar una intervención militar que no tiene cabida alguna, ni con el respaldo humanitario ni con otro. Entonces, verdaderamente hemos tenido la asistencia humanitaria como un tema extraordinariamente adulterado por todas las partes políticas. Estamos tratando el día de hoy un tema sumamente grave, sumamente importante. La situación de la emergencia humanitaria compleja que afecta al país, además ha adquirido en estos últimos meses un pico que nos tiene que preocupar en demasía. En la línea telefónica tenemos a la profesora Susana Rafali, experta en temas humanitarios, a quien le agradecemos infinitamente la presencia en nuestro programa el día de hoy, una entrevista en exclusiva dedicada a visibilizar los grandes desafíos que Venezuela enfrenta en materia humanitaria. Le preguntábamos en el segmento anterior a Susana Rafali también cuáles pueden ser los peligros de la asistencia humanitaria, porque los actores humanitarios, si no previenen en algunas situaciones causar algún tipo de, impacto negativo, pues pudieran inclusive causarse daño. Esta pregunta quedó en el aire de la profesora Susana Rafali en la línea telefónica. Susana, bienvenida. Utilizar puede causar daños, desde lo más básico, por decirte, fundaciones privadas que están recibiendo suplementos nutricionales y le están entregando estos suplementos a los niños sin ningún tipo de protocolo de seguimiento. Un niño desnutrido con un suplemento nutricional mal manejado puede deteriorarse antes de mejorarse. Lo mismo la distribución de medicinas sin prescripción médica, donaciones masivas de medicina que están siendo entregadas sin una supervisión médica y sin exámenes correspondientes. Es importante que las organizaciones, las ONGs que están haciendo un trabajo caritativo y solidario valioso se asesoren, porque la acción humanitaria es salvar vidas, no es distribuir medicina. Tener una organización de corte humanitario no es administrar donaciones, es manejar personas y hacerlo bien. Eso por una parte. Por la otra, el mismo manejo politizado de la ayuda, sea de cualquiera de las partes involucradas, utilizar y entregar una ayuda humanitaria con un mensaje político desvirtúa el trabajo de los verdaderos trabajadores humanitarios que están haciendo esto con neutralidad y que necesitan mantener la neutralidad para poder conservar los espacios de trabajo y que no sea bloqueada la ayuda. Y tercero, en términos humanitarios también, en las relaciones humanitarias, como hay alguien que necesita mucho una cosa y otra persona que la tiene y la distribuye, se da mucho en las relaciones de poder. Entonces, es frecuente ver en algunas crisis humanitarias mal manejadas que se extorsiona con el uso de la ayuda, que hay corrupción con el uso de la ayuda, que se piden cosas a cambio. Entonces, esto hay que mantenerse muy pendiente de esto y tenemos que como ciudadanos hacer una auditoría de eso para reportar los casos irregulares en donde sea posible reportarlos, en los centros de derechos humanos donde se reciben denuncias, en las propias sedes de las organizaciones en las que quizás no saben lo que están haciendo su personal en el terreno, para mantener este campo de trabajo lo más limpio posible. Susana, algunos teléfonos, cuentas de organizaciones muy serias, por ejemplo en materia humanitaria, a la que cualquier persona pues pudiera acudir en busca de alguna asesoría, alguna denuncia, en fin, ante situaciones como las que reportas. Sí, mira, por supuesto, las Cáritas que están en todo el país, preferiblemente las Cáritas diocesanas que están a nivel de las capitales de estado, allí siempre se puede conseguir no solamente la ayuda que se pueda brindar, pero la asesoría también que sea necesario. En algunas escuelas de Fe de Alegría también están en capacidad de aportar algunas, a pesar de un ambiente educativo, hay escuelas en las que si no tienen la ayuda los derivan, los pueden derivar a organizaciones que sí puedan hacerlo. Y por supuesto los hospitales de la Cruz Roja no son muchos,
muchos en el país, pero son los primeros hospitales que han sido abastecidos con la ayuda que ha traído Cruz Roja. Ahí siempre es posible. Si no se sabe dónde está el hospital, pues asistir a la delegación de la Cruz Roja en la ciudad correspondiente y ahí preguntar dónde se pueden canalizar las solicitudes. Susana Rafali en la línea telefónica. Susana, como te comentaba, este programa es un aula de clases con el micrófono abierto. Hay varias preguntas de algunos de los estudiantes universitarios presentes. Le doy la palabra a Vanessa para que le hagas todas las que puedas a la profesora Susana Rafali. Profesora, ¿considera usted que por lo menos la ayuda humanitaria que llega por lo menos a las diferentes instituciones se ha politizado en cuanto a cada partido político, pero también es un punto positivo en caso, puede ser un punto positivo o un punto negativo? Sí, mira, siempre es positivo porque hay que darle la oportunidad siempre a respetar y a facilitar el derecho a la vida de cada persona. Esto, por supuesto, puede tener la ventaja de que es una gotera momentánea al Estado que está dejando un gran vacío en términos de la atención, pero es una ayuda que no se puede negar si se tiene accesible. La otra cosa es que sí, definitivamente hay organizaciones asociadas a partidos políticos que han utilizado la ayuda humanitaria como medio de conexión con la gente. Esto tenemos que evitarlo, pero yo te diría que el grueso de la ayuda se está dispensando por actores humanitarios clásicos que tienen años haciendo esto de una manera responsable y transparente. Me estoy refiriendo al caso de la Cruz Roja, me estoy refiriendo al caso de Cáritas. Están haciendo algunos otros servicios de sociedad civil que están haciendo un trabajo con responsabilidad. Entonces, hay que estar pendiente de esto, pero sí está llegando algo de ayuda bien manejada. Yo quisiera que nos dieras 3 mensajes claves a la ciudadanía, además del que estás dando a los actores políticos de la oposición y a los actores, en todo caso, pues del gobierno de Maduro y sus respectivos actores que se vinculan en los gobiernos regionales o estadales, en concreto en materia de esta emergencia humanitaria compleja. Mensajes muy específicos dirigidos a cada uno de estos 3 actores. El mensaje es el mensaje de nosotros. Aquí hay un objetivo explícito de habilitarnos como sociedad civil. Nosotros, en la medida que mantengamos un tejido social de solidaridad entre nosotros y entre las organizaciones, que mantenemos visible la visible de toda la situación, eso sería una ganancia extraordinaria. La segunda es, en tiempos como estamos de hiperinflación y de escasez de las cosas más básicas, racionalidad en los gastos familiares, mantener lo poco que se tenga, priorizar dentro de las familias a las personas más vulnerables, básicamente a los niños menores de 6 meses. Ojalá sí también pudiéramos priorizar a los niños menores de 2 años, a las mujeres embarazadas y a los adultos mayores. No pueden salir por sí mismos a dar la pelea para claro. Y lo tercero es no perder la visión de que hemos sido un país más libre y con mayores niveles de bienestar y aspirar siempre a más, porque quedarnos en este nivel de sobrevivencia puede ser muy peligroso. No acostumbrarnos. Bueno, era la profesora Susana Rafali, activista de derechos humanos, además experta en el tema humanitario. Susana, infinitas gracias por esta entrevista, gracias por el tiempo que nos has dedicado en este tema tan importante. Okay. Un fuerte abrazo. Gracias, Susana. Era Susana Rafali y a las 11:42 debemos hacer nuestro acostumbrado corte para escuchar la buena música de Luz Radio 102.9, recordando antes nuestras redes, @aulaabiertabe, @luzddhh, @liberacadémica.